Como punto 1, vamos a realizar la descripción del problema identificado por el grupo, que es el posconflicto. En lo personal, pues no veo el posconflicto como un problema, además para mí es como el posacuerdo o la implementación de los acuerdos de paz. Es muy importante para nosotros en este momento que nos apropiemos y nos empoderemos del proceso de paz, porque pues de él dependen muchísimas cosas. Y como tenemos conocimiento, nuestro país vive hoy un boom, una revolución con el proceso de paz después de la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Y pues de esta manera se enmarca un derrotero trascendental que recoge una gran cantidad de pronto quizás de problemáticas a las cuales se les busca dar solución. Entonces, mirándolo por un lado positivo, el posacuerdo no es un problema, es más bien es como entra a solucionar muchos problemas, y uno de esos pues es los que han causado la guerra en nuestro país. Recordemos que la guerra inició por la tenencia de la tierra, y en ese entonces, en los años 50, entre años 40 y 50, era la guerra entre liberales y conservadores, y para esa época pues los campesinos y campesinas no tenían ningún reconocimiento, y además de eso pues empezaron las luchas por quienes eran conservadores y por quienes eran liberales, y no había como un empoderamiento de parte del gobierno nacional y un apoyo por parte del gobierno hacia las comunidades. Entonces esto hace que los campesinos busquen o ideen como esa estrategia de cómo ellos empoderarse y cómo ellos pues buscar luchar por la tenencia de la tierra. Entonces en este sentido se crean las guerrillas que inicialmente se llamaron autodefensas campesinas, y de ahí pues ya partieron pues a luchar, que fue por la tenencia de la tierra, por buscar una justicia social, y en ese entonces encontramos la guerrilla de las FARC, que es una de las guerrillas más antiguas, aunque de cierto modo su objetivo, que era luchar por la tenencia de la tierra y por brindarle o que se brindaran garantías a los campesinos y campesinas para que tuvieran derecho a la propiedad, pero no sé en qué momento se desviaron y qué fue lo que pasó, porque su objetivo empezó a cambiar. Entonces es por eso que se hace importante que hoy nosotras y nosotros los colombianos tengamos conocimiento y nos empoderemos de estos acuerdos, porque es que no solamente es para mí como estudiante o para los demás como trabajadores de una organización, o como de la ultraderecha o la ultraizquierda, sino como campesinas y campesinos organizados, que a la hora de la verdad son quienes más son golpeados por el conflicto armado, porque cuando hay conflicto todo el mundo corre para el campo, y es el campo el que más se ve golpeado duramente a causa de estos conflictos sociales. Bueno, el objetivo general de mi propuesta es brindar una pedagogía de paz, y principalmente a los niños y a las niñas, y que enfoque también a los jóvenes y adultos para que reconozcan la paz como un derecho fundamental y ente primario entre todos los demás derechos, creando de esta manera una línea de sensibilización para dar a conocer la importancia de la paz en el territorio, y que ésta no solo se base en el cese al fuego de los fusiles, sino también en las garantías de desarrollo económico, social y cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente nosotros ya como adultos, sino como jóvenes, como niñas y niños debemos empoderarnos y debemos tener conocimiento de la importancia de la paz y por qué debemos hablar de paz, que es que la paz no simplemente llega con el cese al fuego, de que no hayan guerrillas, de que no hayan paramilitares, de que no haya ningún tipo de violencia. La paz radica también en que el mismo gobierno garantice a nosotros y a nosotras, como habitantes de este territorio, una vivienda digna, que además de paz con justicia social, que haya alimentación digna, que todas y todos podamos gozar de todos nuestros derechos, que no significa simplemente que nos respeten la vida, sino que también nos respeten el derecho a la educación, a la salud, y entre otros de los 30 derechos que se han declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es necesario y se hace sumamente importante que desde los niños hasta los abuelos nos empoderemos de estos procesos de paz. Como marco teórico para esta actividad,
y que debe ir basado en los temas de las unidades 1 y 2 de nuestro proceso de aprendizaje del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. Pues he hablado específicamente porque el proceso de paz se marca mucho los campesinos y campesinas, pero aunque no solamente va para ellos y ellas, sino que también todas las personas de las ciudades, y es como romper esa brecha entre el campo y la ciudad. Entonces, hablando de identidad, pues en el tema del campo, la identidad se ha perdido muchísimo. Muchos campesinos y campesinas a la fecha les da pena decir que son campesinos, entonces de cierto modo se está perdiendo como ese arraigo, esa cultura y esa identidad campesina. Y hablando de cultura, pues si se pierde la identidad se pierde la cultura, y además de eso pues son temas que se enmarcan de cierto modo psicológicos, porque muchos campesinos y campesinas sienten ese temor de ser campesino o de decir que soy campesino o soy campesina, porque se tiene esa estigmatización desde hace muchísimos años que la gente de la ciudad señalaba y tildaba a los campesinos y campesinas como guerrilleros. Entonces es por eso que a la fecha se ha empezado como a perder esa identidad de campesino y campesina, y se ha estigmatizado muchísimo y aún se siente el temor, es algo como psicológico que hace que el campesino y las campesinas pues olviden su territorio y quieran buscar como otras alternativas, pero no de pronto para mejorar, sino porque sienten un temor de que sean señalados y de que además la gente se burle de ellos porque no saben hablar bien o porque no saben escribir bien. Entonces por eso es muy importante que en una propuesta de pedagogía de paz también se trabaje el arraigo y la identidad del campesino y la campesina, porque es algo muy importante. La ciudad no se puede mover sin el campo. Como procedimiento para esta actividad, pues como lo mencionaba anteriormente, es muy importante que se realicen pedagogías de paz iniciando desde los más chicos hasta los más grandes y los más abuelos, porque somos todos quienes debemos empoderarnos de estas actividades. Recordemos que el posacuerdo, posconflicto o firma de los acuerdos o implementación de los acuerdos, o como lo queramos llamar, no es competencia de uno solo, del gobierno y las FARC, porque fueron quienes firmaron, sino de todas y todos, porque a la hora de la verdad, y si nos ponemos a leer muy bien el acuerdo, el punto 1 de los acuerdos es reforma rural integral, que tiene que ver con todo lo que avance el campo, y que además si el campo avanza, pues también avanza la ciudad, porque sin campo no hay ciudad. Donde se encuentran las más grandes fuentes hídricas, recursos naturales, es en el campo. La ciudad de hecho depende del campo, y pues de cierto modo también el campo depende de la ciudad, pero más en un punto muy importante la ciudad la mueve, son los campos. Y recordemos pues que en el punto 22 de la Constitución Política se trata de la paz, y la paz es un derecho fundamental para todas y todos, y que debemos empoderarnos de este derecho, que no es solamente competencia de los de izquierda, de los de derecha, de los ultraizquierda, ultraderecha, como se quiera llamar, sino de todas y todos como habitantes de este territorio y de este país. ¿Quiénes se van a beneficiar de este plan social o de este trabajo? Y que espero pues poderlo desarrollar, porque lo he pensado así, y los principales serían los campesinos y campesinas, partiendo desde las niñas y niños, que además también incluir a la gente de las ciudades, y que todos tomemos conciencia de que el campo es nuestra única alternativa, de que es la salida más importante al desempleo, a los alimentos, además porque es que hay un problema muy grande desde el gobierno nacional que con sus pactos de tratados de libre comercio, que en nada beneficia al campesino y campesina, sino que lo que está haciendo es infundirle a los campesinos y a las campesinas utilizar semillas transgénicas, que si lo vemos por el lado de la salud no nos sirve para nada, nos está afectando nuestra salud este tipo de semillas transgénicas, porque vienen tratadas con químicos. Además, los campesinos de nuestro país tienen sus semillas nativas, que son semillas que no nos hacen daño y que realmente no llevan ningún químico, y que si lo vemos por el lado de salud nos aporta un gran beneficio a nuestra vida. Entonces por eso es muy importante que trabajemos o que se beneficien principalmente las personas del campo, incluyendo niñas y niños. Bueno, esta propuesta debe generar un gran impacto, y para mí debe ser muy positivo en el tema de la implementación de los acuerdos, como es la apertura de vías,
apertura de telecomunicaciones y que se va a ver reflejado desde una pedagogía de paz donde todas y todos nos empoderemos de esto.